La mayoría de las personas solo entienden esto demasiado tarde. La vida nunca prometió ser buena, ni para ti ni para nadie. Naces sin pedirlo, creces rodeado de exigencias invisibles y pasas la juventud convencido de que hay algo esperándote, una felicidad, un reconocimiento, una razón. Pero el tiempo pasa y lo que encuentras invariablemente es un mundo al que no le importas. A los 30, ya conoces a alguien que murió joven. A los 40, ya has visto matrimonios desmoronarse sin drama, solo por agotamiento. A los 50, ya has entendido que la salud es una ruleta y que el cuerpo, incluso bien cuidado, tiene fecha de caducidad. La promesa de la vida no es plenitud, es desgaste. Esta es la herida que Schopenhauer tuvo el coraje de abrir, mientras otros filosofaban sobre virtudes, sentidos y esencias. Él encaró la pregunta que todo el mundo evita. ¿Y si el dolor no fuera un error, sino la estructura de lo real? A sus ojos, el sufrimiento no es la excepción, es el engranaje, la fuerza que lo mueve todo, desde un bebé llorando por leche hasta un ser vivo obsesionado con metas. Una pulsión ciega, impersonal y cruelmente persistente que él llamó voluntad. Y si estás cansado, frustrado o destrozado, no es porque hayas fallado, es porque estás vivo. ¿Cómo resistir a esto sin recurrir a la negación, al escapismo o al autoengaño? Es aquí donde Schopenhauer nos ofrece algo raro, un mapa existencial sin ninguna mentira. Pero aviso, seguir este camino exige coraje, no para cambiar el mundo, sino para renunciar a las certezas ilusorias. De eso trata este video, no de cómo ser feliz, sino de cómo sufrir menos, porque tal vez, al final, eso sea todo lo que tenemos. Puedes cortarte el pelo, cambiar de ciudad, cambiar de pareja, cambiar de vida, y aún así, algo sigue quemando por dentro. Una inquietud muda, casi animal, una voluntad sin nombre. No sabes lo que quieres, solo sabes que lo que tienes no es suficiente. Esta es la verdad que nadie quiere enfrentar. Nosotros no tenemos deseos, nosotros somos deseos. Y no somos nosotros quienes los comandamos. Arthur Schopenhauer no filosofaba para agradar. Abrió el pecho de la existencia con un bisturí filosófico y expuso la herida. Detrás de toda racionalidad, todo amor, toda ambición, existe un impulso ciego, inconsciente, automático. Lo llamó voluntad, pero no una voluntad noble, consciente o elevada. No. La voluntad, para Schopenhauer, es una fuerza brutal, irracional, incesante, un principio cósmico que se manifiesta en todas las formas de vida de un gusano al emperador. No tiene plan, no tiene finalidad, no busca el bien, quiere seguir queriendo, solo eso. La voluntad es lo que hace que el león cace, la planta crezca, el hombre mienta, se case, trabaje, odie, compre, procree y mate. Todo, según él, es un disfraz del mismo mecanismo. La vida intentando reproducirse a cualquier costo y sin ninguna justificación final. La voluntad es lo íntimo del mundo y el propio yo del hombre, escribió Arthur Schopenhauer. Y por eso sufrimos, porque esta fuerza en nosotros nunca cesa. Deseamos, conquistamos, perdemos el interés, deseamos de nuevo. Un ciclo perfecto de insatisfacción, satisfacción, y lo que nos hace humanos, nuestra inteligencia, conciencia y lenguaje, solo lo agrava, porque ahora, además de querer, sabemos que queremos, y sabemos que lo que queremos nunca será suficiente. Mira bien, un animal sufre de dolor físico,
Un ser humano sufre de tedio, de angustia, de expectativa. El león se calma después de la caza. El hombre nunca. El filósofo no se engañaba. Toda satisfacción es, por esencia, meramente negativa. Solo quita el dolor del deseo. Pero tan pronto como cesa, el deseo renace. Es decir, no existe el placer puro, solo pausas en el dolor. Lo que llamas felicidad es solo un intervalo, y detrás de esta constatación existe una consecuencia brutal. Si la voluntad está en todo, entonces el sufrimiento también está en todo. No porque el mundo sea cruel, sino porque es indiferente, ciegamente activo, sin ninguna ética detrás. Esta idea destruye el optimismo superficial de tantas corrientes filosóficas y religiosas que creen en el progreso, en la mejora constante o en propósitos divinos. No hay progreso, no hay promesa. Hay solo repetición de sufrimiento con pequeñas variaciones estéticas. De ahí la frase más hermosa de la filosofía pesimista: la vida oscila como un péndulo entre el tedio y el dolor, y no hay escapatoria emocional para esta verdad. Cualquier intento de suavizarla, ya sea con fe ciega, consumo o distracción, es solo anestesia temporal. No estamos perdidos porque el mundo es cruel. Estamos perdidos porque no siente nada. Esa es la fundación del dolor. No la falta de sentido, sino el exceso de querer. Schopenhauer no nos insulta con consejos ligeros. Propone algo más profundo. Si queremos entender el sufrimiento, necesitamos dejar de mirar lo que nos falta y empezar a entender por qué deseamos tanto. Solo así podremos, poco a poco, disminuir la fuerza que esa voluntad tiene sobre nosotros. La búsqueda de la felicidad es, quizás, la más trágica de las comedias humanas, porque cuanto más creemos que es posible, más cruel se vuelve su ausencia. Y si el mayor error de nuestra especie fuera haber convertido la felicidad en un objetivo, sí, como dice Schopenhauer, no estamos hechos para ser felices, sino solo para seguir existiendo a pesar del dolor. Entonces toda búsqueda de felicidad sería, en el fondo, un error de lectura de la propia realidad. He aquí la paradoja. Cuanto más persigues el placer como un fin en sí mismo, más te alejas de él. La razón es simple. El placer no tiene sustancia. Solo aparece como alivio de una tensión, como suspensión temporal de un dolor. Arthur Schopenhauer escribió: toda felicidad positiva es, por esencia, imposible. Lo que llamamos felicidad consiste solo en la disminución del dolor. Esta afirmación no es solo retórica, desmantela la base de la ética moderna, que confunde bienestar con propósito. La idea iluminista de que el mundo camina hacia el progreso moral, material y emocional es, para Schopenhauer, una ilusión generada por la voluntad para justificar su propia repetición. ¿Aumenta el confort? Sí. ¿Avanza la medicina? Sí. ¿Y la angustia? Crece igualmente. El tedio moderno no es menos torturante que la peste medieval, solo es más silencioso. La felicidad, en este contexto, se convierte en un fetiche, algo constantemente prometido, raramente entregado y siempre con el precio de más esfuerzo, más comparación, más deseo. Es en este punto donde la crítica se vuelve devastadora, porque si creemos que deberíamos ser felices, entonces toda ausencia de felicidad se empieza a ver como fracaso personal. No estás triste, estás fallando en ser feliz. Y es en este diagnóstico donde se alimenta la industria del sufrimiento. Terapias vacías, gurús motivacionales, fórmulas de éxito. Schopenhauer anticipa esto con precisión brutal.
La mayor ilusión de la vida es esperar de fuera aquello que solo puede venir de la renuncia interior. Es decir, no sufrimos porque la vida es difícil. Sufrimos porque nos enseñaron que debería ser fácil. Este es el veneno. La creencia en la felicidad continua como un derecho, como un destino, como una meta. Pone al ser humano en guerra permanente con la realidad. Y no hay mayor fuente de angustia que esa, creer que todo está mal simplemente porque no está todo bien. Es en este punto donde la filosofía de Schopenhauer revela su frialdad terapéutica. No promete salida, corta la raíz del sufrimiento, no ofreciendo alivio, sino lúcida desilusión. La felicidad deja de ser un objetivo y se convierte en algo más cercano a un accidente, una tregua, un intervalo entre dolores. Y es aquí donde cualquier objeción racional colapsa, porque no importa cuánta riqueza, prestigio o placer acumule alguien, nada de eso jamás ha garantizado contento duradero. El mundo está lleno de ejemplos. Personas en la cima de la jerarquía social, viviendo en mansiones con piscinas, abandonan la vida con notas diciendo: «No aguanto más». ¿Cómo explicar esto? Si no por la quiebra de la propia idea de felicidad. El error no está en no ser felices, está en creer que deberíamos serlo. El destino de la mayoría es oscilar entre el sufrimiento y el tedio. Si esta frase parece cruel, es porque vivimos inmersos en la mentira opuesta, la de que la felicidad es el estándar, y cualquier desviación de eso es enfermedad, desequilibrio o culpa. No, la felicidad continua no es real. El sufrimiento lo es, y solo cuando abandonamos la expectativa de la felicidad como un derecho, podemos empezar a organizar una vida que no sea sistemáticamente decepcionante. No es una invitación a la tristeza, es una liberación de la mentira. Queremos libertad, pero vivimos esclavizados por lo que deseamos. Queremos paz, pero seguimos alimentando todo lo que nos agita. Vivimos en contradicción, y lo más perverso es que nadie nos obliga. Somos nosotros quienes apretamos el propio grillete, esperando que un día nos lleve a la felicidad. Schopenhauer observó esta tragedia silenciosa con una frialdad clínica. Para él, había dos caminos extremos que prometen liberación, pero ambos fallan para la mayoría de las personas. Por un lado, el ascetismo, la renuncia total, el rechazo de la carne, la mortificación de los sentidos. Por otro, el hedonismo camuflado de vida moderna. Más confort, más placer, más éxito, pero siempre más. Ninguno de los dos sirve al ser humano común. El asceta niega la voluntad, y pocos tienen la fuerza para eso. El adicto a la vida, en cambio, nunca cuestiona el absurdo de sus propias exigencias. Y es por eso que Schopenhauer escribió 50 reglas para vivir bien, no para santos ni libertinos, sino para la gente común que sufre, gente que ya se dio cuenta de que está exhausta, pero no sabe de qué más. El objetivo de la vida no es la felicidad, sino la reducción del sufrimiento, escribió Schopenhauer. Esta frase, simple y brutal, trae un principio casi médico. Si no hay cura, trata el dolor. Y cuando se trata de la experiencia humana, esto significa reconocer que no es el placer lo que nos sostiene, sino la ausencia del sufrimiento constante. La cultura de masas, redes sociales, publicidad, autoayuda, nos empuja justamente hacia lo opuesto. Un ideal de vida donde cada instante debería ser excitante, memorable, satisfactorio. Esa idea nos enferma. Según la Organización Mundial de la Salud,
el número de personas con ansiedad y depresión en el mundo aumentó más del 25% en solo un año durante la pandemia. Pero lo que esta estadística revela no es solo un efecto del aislamiento, es la explosión de un malestar antiguo, la expectativa constante de que la vida debería ser buena todo el tiempo. Schopenhauer sabía esto antes que cualquier psicólogo. Para él, la sabiduría práctica consistía en algo casi escandalosamente simple: preferir la serenidad a la euforia, el sueño tranquilo a la adrenalina, la salud modesta al lujo enfermo. Y esta elección exige un realineamiento completo de los valores personales. En lugar de preguntar ¿qué me hará más feliz?, debemos preguntarnos ¿qué me costará menos dolor? Es esto lo que él llama eudaimonia, no en el sentido estoico de virtud heroica, sino como condición humana soportable. Una vida donde, al sopesar pérdidas y ganancias, la existencia todavía parece preferible a la nada. No es triunfal, es lúcido, y solo esa lucidez puede alejarnos de la eterna trampa del solo un poco más. Toda posesión es dolor potencial, porque puede perderse. En este punto, la vida moderna se revela tragicómica. Compramos lo que no necesitamos con dinero que no tenemos, para impresionar a quien no le importa. Y cuando llega la ansiedad, tomamos pastillas para silenciar el grito que la voluntad insiste en emitir. Pero hay otra vía, no la del radicalismo, ni la negación, ni la entrega total. Schopenhauer ofrece el camino intermedio realista: aceptar que la vida está hecha de incomodidades inevitables y que el juego no está en vencerlas, sino en organizarse para que duelan lo mínimo posible. Evitar excesos, evitar expectativas, evitar vicios disfrazados de ambición. No se trata de ser mediocre, sino de ser honesto con la propia naturaleza. Saber hasta dónde vale la pena ir y dónde empieza el precio de ir más allá. Porque a veces el verdadero lujo es no necesitar nada más. Cuando el cuerpo enferma, el resto desaparece. No hay lujo que compense un dolor crónico. No hay afecto que compense la falta de sueño. No hay victoria que valga una mente en ruinas. La primera verdad olvidada de la existencia es esta: la base de la vida buena no está en lo que se conquista, sino en lo que no se pierde. Schopenhauer no duda. La salud vale más que cualquier bien exterior. Un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. No es una metáfora, es un juicio filosófico riguroso, porque la calidad de la vida no está en las circunstancias, sino en la experiencia interior. Y esa experiencia está determinada, ante todo, por el estado del cuerpo y de la mente. Sin embargo, vivimos como si esto fuera negociable. Cambiamos sueño por metas, tranquilidad por urgencia, rutina por estímulo, y cuando enfermamos, actuamos como si fuera un accidente y no la consecuencia matemática de elecciones sistemáticas contra nosotros mismos. La verdad, como Schopenhauer revela, es que la mayoría de nuestros dolores son autoinfligidos, no por maldad, sino por ignorancia de lo que realmente importa. Nos enseñaron a valorar el prestigio, la influencia, la velocidad, la acumulación, pero en silencio, el alma humana grita por tres cosas cada vez más raras: salud, soledad, simplicidad. La salud nos da soberanía sobre el cuerpo. La soledad, espacio para existir sin performance. La simplicidad, libertad de no depender de excesos. Estas son riquezas tan obvias que casi nadie las persigue hasta que las pierde. Lo que un hombre es por dentro importa 1000 veces más que lo que tiene, escribió el maestro pesimista Schopenhauer.
Es por eso que el filósofo exalta el valor de lo que no brilla. Un día sin dolor, una tarde silenciosa, una mente en paz con sus propios pensamientos. Estos son los bienes invisibles que sostienen la vida de forma estable, a diferencia de las posesiones, que siempre vienen acompañadas de la ansiedad de perderlas. El mundo moderno, sin embargo, ha invertido la ecuación. El estatus es más valorado que el sueño, la conexión constante más deseada que la introspección, la abundancia artificial más celebrada que la ligereza de una vida austera. Pero esta inversión tiene un costo. La incapacidad de estar solo genera relaciones enfermizas. El desprecio por la simplicidad genera deudas, burnout, agotamiento. La negación del cuerpo como fundamento genera enfermedades evitables físicas y mentales. Schopenhauer no ofrece una cura milagrosa, pero ofrece una lucidez que no envejece. Si quieres sufrir menos, protege aquello que es imposible comprar. Cultiva tu salud como un jardín frágil. Preserva la soledad como quien defiende un territorio sagrado. Abraza la simplicidad como quien reconoce la trampa del exceso. Nada de esto exige una gran filosofía de vida. Exige solo que se comprenda, como él escribió, que la medida de la felicidad no está en la presencia del placer, sino en la ausencia del sufrimiento. Ese es el suelo firme donde una vida soportable puede construirse. Todo lo que está por encima de eso es lujo. Todo lo que está por debajo, tortura. La madurez no trae consuelo, trae claridad. Claridad sobre todo lo que fue exceso, sobre todo lo que nunca llegó, a pesar de la espera, y sobre lo que quedó, casi siempre, aquello que la juventud despreció, silencio, límites, paz. La juventud es una violencia contra la realidad. Quiere más de lo que la vida puede dar, más rápido de lo que permite. Pero la vejez tiene otra energía, más fría, más austera, más sabia, porque solo después de tantos intentos fallidos el ser humano entiende. No es el mundo el que frustra, es el deseo el que exige demasiado. A estas alturas, la lógica de Schopenhauer ya se ha impuesto por completo. Ya no hay forma de defender la tesis de la felicidad como un derecho. Ya no hay forma de creer que el placer sostiene. Ya no hay forma de ignorar que todo lo que tiene valor nace de la reducción del daño, de la contención del querer, de la liberación en relación a lo que siempre pareció indispensable. La voluntad, ese impulso ciego que nos mueve desde el nacimiento, ya nos ha empujado lo suficiente. Ahora, el cuerpo duele, la mente se cansa, y el tiempo muestra que ya no hay más promesas que cumplir. Esta no es una derrota, es una oportunidad. La rara oportunidad de desencantarse sin colapsar. La vida, cuando se ve de cerca, es una tragedia, pero cuando se ve de lejos, es una comedia, escribió Arthur Schopenhauer. Esta frase leída deprisa parece ironía, pero no lo es. Es sabiduría condensada, porque a medida que pasa el tiempo, el sufrimiento deja de ser una excepción trágica y pasa a ser la estructura cómica del absurdo de la existencia. Todo lo que nos tomamos demasiado en serio se revela ridículo. Todo lo que deseamos con furia se muestra irrelevante. Y todo lo que ignoramos, el cuerpo, el espíritu, la soledad, se muestra esencial. La dignidad de quien dejó de correr, no porque llegó, sino porque entendió que no había llegada. Y si hay alguna libertad real, es esa: dejar de mentirse a sí mismo sobre lo que la vida puede dar. Al final, quedan 3 movimientos conscientes: reducir el querer, proteger lo esencial y sufrir lo mínimo posible. Esto no transforma la vida en una fiesta, pero
Así puede transformarla en algo soportable e incluso, en algunos raros momentos, en algo silenciosamente bueno. A estas alturas, la felicidad ya no importa. Importa no romperse. Importa no perderse dentro del dolor que el mundo ofrece gratuitamente. Y con esa mirada endurecida, pero lúcida, Schopenhauer entrega su última lección. El hombre más feliz es aquel que ha vivido más tranquilamente, no el que ha experimentado más placeres. Queda la verdad final, seca, sin adornos, pero innegable. No se vence el dolor de la vida con fuerza, sino con lucidez. Y quien entendió esto, incluso tarde, ya está un paso por delante de todo lo demás. Si crees que esta visión del mundo debe continuar, que estas reflexiones merecen espacio, hacerte miembro es la forma más directa de mantener este proyecto vivo. Además de apoyar, recibes contenidos extras, tienes acceso anticipado a los videos y participas en una comunidad que no huye de las verdades difíciles. A los que ya son miembros, ustedes no son solo patrocinadores, son la columna vertebral de este viaje. Gracias por estar aquí, por sostener esta búsqueda con lucidez y coraje, pero sepan, ver, comentar y compartir ya es mucho. Esto solo tiene sentido porque tú estás ahí del otro lado, buscando, sintiendo, pensando, con profundidad en un mundo que cada vez evita más pensar. Este canal no es solo mío, es nuestro. Y sigue vivo, porque todavía existen personas como tú.